Os podéis preguntar en primer lugar cuál es el significado de psicología espiritual. Because psychology is not spiritual, Porque la psicología en realidad no es espiritual. depending on what angle you take on psychology. Depende de qué enfoque uno le dé a la psicología. Mostly psychology is in the part of the branch of medicine. Mayoritariamente la psicología podríamos decir que es una rama de la medicina And so it is connected with the brain and various chemicals. y está conectado también con el cerebro y una variedad de factores también químicos. But if you look at the word psychology, it has a Greek base. Pero si miráis la palabra psicología, tiene una raíz de origen griego And psyche is the Greek word for the soul. y psyche sí que es una palabra griega para definir también a veces el alma. And logos means to know. Y logos significa conocimiento, conocer. And so to make knowledge of the soul part of medicine is impossible. Y hacer del alma parte de la medicina es algo imposible. But not very many people know Greek, so it's okay. Pero no muchas personas conocen griego, así que pues que no pasa nada. So then we look at what is the word spiritual. Y luego vamos a mirar qué es la palabra espiritual. And spiritual means anything to do with the soul. Y espiritual significa cualquier cosa que tiene que ver con el alma. But not very many people know what the soul is. Pero no muchas personas saben lo que es el alma. You all have a soul, I suppose. Todos tenéis un alma, supongo yo. Supongo, You ¿no? have a soul? ¿Sí? ¿Tenéis un alma? ¿No? Everybody has one? ¿Todos tenéis una? Anybody here with no soul? ¿Hay alguien que no tenga aquí un alma? You all have a mind? ¿Todos tenéis una mente? Have you ever seen your mind? ¿Habéis visto alguna vez vuestra mente? No. You don't know what your mind looks like. No sabéis tampoco cómo es vuestra mente, ¿no? ¿Qué forma tiene, cómo es? If you would search around in your brain, would you find the mind? Si buscarais dentro de vuestro cerebro la mente, ¿la encontraríais? If you could, they would have found it by now. Si pudiera ser, ya lo habrían encontrado hoy en día. So, but it's part of language to use the word mind. Pero es parte del lenguaje utilizar la palabra mente. And so we need to think about what is the soul, what is the mind, what is intelligence, what is life. Y siempre necesitamos como profundizar en qué es alma, qué es vida, qué es el alma, And what qué es la are you? mente What are you? y qué eres tú, And qué somos nosotros. who are you? ¿Y qué eres tú? ¿Quién eres tú? Because if you see your identity card, it will tell you about your body. Porque si miráis vuestro carnet de identidad, eso os va a dar una información acerca de vuestro cuerpo. Some people, they ask me, oh, tell me your biography because I have to introduce you because you're going to speak. So they will say, this is your education, this is your birth, this is where you come from, this is what you did. But for me, that's not my identity. A veces pues me dicen que yo explique mi biografía, porque dice, tenemos que presentarte, y bueno, decimos, pues este es mi nombre, tengo tal edad, vengo de tal lugar, pero eso no es como realidad mi identidad. No es quién soy yo en realidad. So if we want to know what is the reality of the self, it's a tricky, difficult question to resolve. Si queréis saber la realidad del ser, es una pregunta que tiene pues su intríngulis y no es fácil de resolver. So then we have to look at the question, what is human existence? Y luego tenemos que mirar a la pregunta, ¿qué es la existencia humana? ¿En qué consiste la existencia humana? So these are metaphysical questions. Esas son como preguntas, podríamos decir, metafísicas. So they're a little bit religious, a little bit psychological, a little bit philosophical, but it's very unclear. Son un poco, podríamos decir, religiosas, psicológicas, espirituales, pero no está del todo claro. Religioso también. So
So here we are, after thousands of years of people considering these questions, still considering these questions. Y aquí estamos, ¿no? Miles de años después de que se hayan estado haciendo estas preguntas, nos las seguimos como haciendo también. Because, you know, if you look at the religions, they generally say something like God created a man and then he created a woman to be his companion. Porque si miráis lo que dice la religión, a veces dice que Dios creó al hombre y luego creó a la mujer para ser su compañero, etc. Y de repente aparece toda esta gente en el mundo. Y antes de eso es como que parece que no había nadie. ¿Y cómo sucedió todo esto? Y la gente dice, bueno, quizás es un poco mágico esto. Pero vivimos en un mundo que es muy científico y que no cree en este tipo de cosas. So for some time during the beginning of the 19th century there was this big conflict between science and religion on this subject. Y al principio del siglo XIX hubo como un gran conflicto muchas veces entre lo que dice la ciencia y la espiritualidad, como un choque de ideas. So science basically won. Y la ciencia podríamos decir que ganó, ¿no? Esa ha sido la que ha ganado. And it said, well, basically you are a material object. Y básicamente lo que dice a veces la ciencia es que somos pues un objeto material. And you are alive somehow. Y de alguna manera pues estás vivo. And after some time you will die. Y que después de cierto tiempo morirás. And so then a philosopher will say, what's the point of that? Y luego los filósofos dirían, bueno, ¿y cuál es el sentido de eso? So when you can't answer these questions, then you get busy with, well, you grow up, you go to school, you'll fall in love, you'll get married, you'll have more children, you'll get old, you'll die, and the children will carry on, and one day we will find out these things. Y cuando, bueno, te dices esto, al final dices, bueno, voy a crecer, voy a ir a la escuela, me voy a casar, voy a tener un trabajo, tendré hijos, y luego un día me moriré, y bueno, algún día pues ya se averiguarán estas cosas, ya. And you go to church, I suppose, yeah? Y quizás vais a la iglesia, vais de vez en cuando a la iglesia. Some people go frequently, some people go not so often. Algunas personas van con frecuencia, otras no tanto. And usually you will take the religion of the family you were born into. Y normalmente uno adopta pues la religión de la familia en la que ha nacido. And as a child you will be taught certain things. Y como un niño cuando somos un niño, pues se nos va a decir una serie de cosas. And if you ask too many questions, they will not be very happy. Y si hacéis demasiadas preguntas, quizás no van a estar demasiado felices. And they will say, you must have faith. Y entonces te dicen, bueno, tienes que tener fe. So, okay. Y bueno, decimos, ok. So, one thing you can have faith is God. You have faith in God, right? Una de las cosas que podemos tener fe en Dios, ¿vale? Pues decimos, tengo fe en Dios. Right? ¿Sí? Many people, they have faith in God. Mucha gente tiene fe en Dios. And when they get in serious trouble, they say, oh God. Y cuando tienen problemas serios, entonces dicen, se acuerdan, ¿no? Oh Dios, ¿no? Because there is this understanding that God can be really helpful when everything else fails. Porque hay este entendimiento de que Dios realmente puede ser como de ayuda cuando todo lo demás pues, falla o colapsa. So from a scientific point of view, there is no God. Desde un punto de vista científico podríamos decir que no existe Dios, no hay Dios. But there are many scientists who believe in God anyway. Pero hay muchos científicos, de todas maneras, que creen en Dios. Right? ¿Sí? ¿No es así? So this is in a way a bit strange. Esto de alguna manera es un poco extraño. But it is like that. Pero sucede así. You see, and then when you die,
You have a funeral now. Just recently the Pope has died and it was his funeral. Pues llega un momento en que uno muere, como por ejemplo pues sucedió ahora el Papa, ¿no? Que murió ahora recientemente, hubo su funeral. And so he is the head of the Catholicism. Y él es como el principal, ¿no? Cabeza del catolicismo. So he's very important. Y es una persona muy importante. And he's in between the people and God. Y dicen que representa pues a alguien que está entre la gente y Dios. So it's important for there to be people in between you and God somehow. Parece que es importante de alguna manera que haya personas entre tú y Dios que hagan como intermediarios. But still, it's not very clear who is God. Pero aún así nos sigue sin estar muy claro quién es Dios. If you see in the church, you will see usually you have the cross and Jesus, and then you also have this light. Y a veces podéis ver en la iglesia como hay la cruz, ¿no? Con Jesucristo allí, y a veces hay como una luz a su alrededor, ¿no? Que lo rodea en la cruz. Right, so this light is very important. Y esta luz es como también muy importante, la luz que a veces hay detrás, ¿no? De estas imágenes. You also very often you have a bird. Muy a menudo también aparece un pájaro. Yeah, a bird, because these are symbols. Porque estos symbols. son diferentes símbolos. Yeah, like for example, recently we had Easter. Por ejemplo, recientemente tuvimos la Semana Santa. Yeah. And associated with a crucifixion and resurrection, there is also a bird. Asociado a la crucifixión y a la resurrección, también hay esta imagen del pájaro. And so in many cultures, the bird is symbolic of the soul. Y en muchas culturas los pájaros, el pájaro es símbolo del alma. Because the soul comes and goes. Porque el alma es como si viniera y se fuera. But usually when you hear about the soul, you hear that it is immortal. Pero muchas veces cuando escuchamos acerca del alma, solemos escuchar de que es inmortal. And so that's, yeah, we like that, immortal soul. Y nos gusta eso. Or you say it's eternal soul. O decimos también es un alma eterna. Or we also hear about eternal life. O también escuchamos a veces sobre la vida eterna. And so we have a contrast between death and eternal life. Y tenemos como un contraste entre muerte y vida eterna. So death is a scientific, physical phenomenon. La muerte es como un fenómeno científico, físico, But science does not cover anything eternal. pero la ciencia no puede cubrir nada que sea eterno. No puede. But still, Einstein had said, matter cannot be created or destroyed. Pero Einstein también dijo, por ejemplo, que la materia no puede ser ni creada ni destruida. So you have again a paradox. Y de nuevo podríamos decir que tenemos una paradoja. Because there are scientists who say, okay, at some point there was a Big Bang and here we are. Y porque hay científicos que dicen, bueno, en algún momento hubo un Big Bang y aquí estamos todos, ¿no? And then after a long, long time there will be another Big Bang and that's it. Y después de un largo tiempo habrá otro Big Bang y ya está, ya se acabó. So that's not eternal, that's not immortal. Esto no es algo que podríamos decir que sea eterno o inmortal. So we have to integrate information that comes from different sources which is contradictory. Y tenemos que conseguir integrar informaciones, conocimientos que vienen de diferentes ámbitos y que a veces son contradictorias entre sí. So we have to decide how we will feel about or use these contradictory ideas which we accept both of them together though they are contradictory. Y tenemos que decir cómo nos vamos a posicionar entre este tipo a veces de ideas o de informaciones que parece ser como
que sean contradictorias entre sí, ¿no? ¿Cómo las vamos a integrar? So one thing that we have to think about in this regard is, what is my feeling about death? Y una de las cosas que tenemos que considerar en este tema es cuál es mi sentimiento en relación a la muerte. So some people, they are afraid of death. Porque algunas personas tienen miedo a la muerte. And some people, they're not afraid of death. Algunas personas no tienen miedo a la muerte. When people do religious life, a lot of their religious life is preparation for death. Cuando a veces las personas hacen una vida religiosa, mucha de esa vida religiosa es una preparación también para la muerte. As far as I could understand, the Pope Francis did a lot of preparation for his death. Por lo que he podido saber y entender, el Papa Francisco hizo mucha preparación para su muerte. Se fue preparando, ¿no? They say. Dijo él, ¿no? Lo dijo. And for us, we don't much talk about death because it's a taboo subject. Pero nosotros no hablamos demasiado acerca del tema de la muerte porque suele ser un tema tabú. But still we have life insurance. Pero aún así tenemos una aseguranza de vida, ¿no? Un seguro de vida. But life insurance is for people who will be alive when we are dead. Pero el seguro de vida será para aquellas personas que estén aún vivas cuando nosotros nos hayamos muerto. And then, sometimes people ask God, would you please save my life or save somebody else's life? Y a veces le pedimos a Dios in danger. que si puede salvar nuestra vida o puede salvar la vida de algún otro que esté como en peligro de muerte. And so part of people's belief in life and belief in God is that your life can be saved by God. Parte de las creencias a veces en la vida o en Dios es que a veces pensamos que nuestra vida puede ser salvada por Dios. They believe that. Mucha gente cree esto, ¿no creen? And the scientific people, I have many people in my family who are doctors. En mi familia tengo muchas personas que son médicos in France. en Francia. And they were telling me that, if somebody dies, it means we have failed. Y ellos suelen decir que si alguien muere es como si nosotros hubiéramos fallado, ¿no? Hubiéramos fracasado. So that's a very heavy weight that they carry. Eso es un peso como muy grande, ¿no? Que llevan a veces en la profesión médica. Because they believe that they must keep people alive. Porque ellos creen que tienen que mantener a la gente en vida, vivos, ¿no? But it's not always possible. Pero no siempre es posible. So our relationship with our body is full of complications. Pero la relación de la vida con nuestro cuerpo suele estar llena de complicaciones. Now all of us, we get old eventually. Y todos nosotros, pues finalmente vamos envejeciendo. And if somebody dies before they get old, then this is called untimely death. Y si alguien muere antes de llegar a una edad anciana, pues decimos que eso es muerte prematura. So we think that, I will be alive for 70, 80, 90, 100 years, and that's okay. Y bueno, solemos decir que voy a estar vivo 70, 80, 90, 100 años y que eso ya pues está bien, si he vivido esos años. But there was a question to someone on the radio, and this was to a man who was about to celebrate his 100th birthday, and the question they asked him is, who would want to be 100 years old? That's too old, your body is not so good. Who would want to be 100 years old? En la radio le hicieron una pregunta a un hombre que estaba a punto de cumplir 100 años y dice, bueno, ¿quién quisiera llegar a ser tan mayor, tan anciano? And so his answer was, anybody who's 99. Dice, bueno, su respuesta fue cualquiera que haya llegado a los 99. So what this means, why I'm saying this, is because inside of us we have this very deep desire for immortality.
Digo esto porque en nuestro interior también a veces tenemos como un profundo deseo de la inmortalidad, ¿no? De no morir. And there are some studies that I've seen, some, I suppose, sociology studies or something like this, and the results of asking this question about how they feel about this is that majority of people, they are motivated by a desire for immortality. Y he visto algunos estudios de sociología en la que se ha preguntado a veces a la gente y hay un deseo por la mayoría de gente de poder ser como inmortales. So I don't know how you feel about this. Do you want to be immortal or No sé do you want to disappear and that's that? cómo os sentís acerca de esto. ¿Os gustaría como esta idea de ser inmortales o preferiríais desaparecer y ya está? Y ya no... Desaparecer y ya no... ya está. So you're quite happy to just disappear into thin air. Y es como... tenéis, ¿estáis felices como ya desaparecer en el aire, ya así como que extinguiros? But in the religion it talk about eternal life. Pero en la religión hablan de la vida eterna. So this contradiction. Así pues esto es como una contradicción. So a psychological issue. Es un tema psicológico, podríamos decir, ¿no? So then we have to think about the soul a bit. Así pues luego tenemos que pensar un poco acerca del alma. So you can have two possibilities. One possibility is you can say, I am a soul and I have a body. Podemos tener dos posibilidades, el decir primero que soy un alma y tengo un cuerpo, Or you could say, I am a body and I have a soul. o puedo decir soy un cuerpo y tengo un alma. Because there's two things together for there to be life. Porque hay como dos cosas, podríamos decir, que están unidas para que pueda existir la vida. So when somebody dies, what you get is you don't have a person, you have a corpse. Cuando alguien muere, ya no tienes como allí podríamos decir una persona, ¿no? Sino lo que tienes es un cadáver. You see, and the corpse is has to be buried or burned or something. You have to get rid of it. Y el cadáver pues tiene que ser o enterrado o incinerado, es como que, bueno, tenemos que desprendernos de ello. And when somebody dies, they say he's gone. Y cuando alguien muere, muchas veces utilizamos esa expresión, se ha ido, se marchó, se fue. Gone where? ¿A dónde? ¿A dónde se fue? Or sometimes they say he doesn't exist anymore. O a veces alguien, pues algunos dicen, ya no existe más, ya no existe ahora, ya. But something happens where somebody is suddenly no longer a person and they become the remains. ¿The remains? The remains, like for example in English when you have a dead body, they call it the remains. And it's what's left when the soul is gone. Okay. Cuando alguien muere, a veces pues podemos decir la expresión que solo queda, pues eso, lo que queda, el cuerpo, como que el alma se marchó. So you can ask this question to yourself a little bit differently: is it possible for a material object to be in possession of a spiritual being? Nos podemos hacer esta pregunta: ¿es posible para un objeto material estar en posesión de un ser espiritual? Or is it possible for a spiritual being to be in temporary possession of a temporary material object? ¿O es más bien posible que un ser espiritual esté en posesión temporal de un cuerpo físico? ¿Creéis que es una pregunta, ¿no? ¿Cuál creéis que tiene más sentido? Because it's all about ownership. Porque todo es acerca de como de poseer, ¿no? De posesión. ¿Quién posee a quién? We can say, this is my glasses. Yo puedo decir, estas son mis gafas. But I may lose them or they may break or something. Pero las puedo perder, se pueden romper. So then I'm still there, I need more glasses, I go buy another one. Y bueno, yo sigo aquí y puedo ir y comprar otras gafas. But the glasses don't have any consciousness. Pero las gafas no tienen ninguna conciencia. So they don't care I'm there or not there. No les importa yo si estoy ahí o no.
Because it's an object, porque es un objeto. you see. So the question is Sí, pues la pregunta es, that a person who's conscious, what is that? una persona que es consciente, ¿qué es eso? Because a dead body is not conscious. Porque un cuerpo muerto no es consciente. So when they're alive, they're conscious. Cuando está vivo, podemos decir que el cuerpo está consciente. So how do you know when somebody's dead? ¿Cómo sabes cuando alguien se ha muerto? When they have no vital signs. Cuando no hay, podríamos decir, señales vitales, ¿no? So you can see the signs of life, but you can't see life itself. Puedes ver las señales de la vida, pero podríamos decir que no puedes ver la vida en sí mismo. Because life itself is invisible, Porque la vida en sí mismo es invisible. which also can be said that, material things are visible. También podríamos decir, así que las cosas materiales son visibles. But non-material beings are not visible. Pero los seres no materiales no son visibles. You all said you have a soul, Todos habéis dicho que tenéis un alma, but you've never seen it. pero que nunca la habéis visto. Yeah? But when you die, it will go somewhere. Pero cuando muramos irá a algún lugar. Where? ¿Pero a dónde? You don't know because No lo sabemos, you can't track it. porque no le podemos como seguir el rastro, ¿no? Now, all of us, we also got born. Todos nosotros también hemos nacido. So then the question arises, when, at what point and how did the force of life enter the embryo? Así también nos podríamos hacer la pregunta, ¿en qué momento la fuerza de la vida, podríamos decir que entró en el embrión de la madre? So many of you women may have had children. Yeah? Quizás muchas de vosotros, sois mujeres aquí, habéis tenido hijos. Yes? ¿Sí? Yeah. So some women do not feel when the life force comes, but some women feel it. Algunas madres, algunas mujeres no sienten cuando la fuerza de la vida entra, pero algunas sí que lo han sentido, lo han experimentado, como la fuerza de la vida ha entrado en el embrión. Because the sign of life is movement. Porque el signo de la vida es el movimiento. And so generally a woman who is pregnant gets very excited when the first movement, you feel the first movement. Porque la mujer embarazada es como que se alegra mucho cuando experimenta como que hay el primer movimiento, ¿no?, en el feto. And very often they say, okay, he's here or she's here or somebody's here. Y entonces de alguna manera dicen, bueno, ya está aquí o alguien ha llegado aquí, ¿no?, cuando experimentan eso. So the person in a human combination of soul and body, that actual being that's in the soul. Porque la combinación, ¿no?, del cuerpo y el alma que está aquí, that's it. The actual person is the soul, the body is not. La persona real en realidad es el alma, ¿no? El cuerpo no podríamos decir que es la persona. So then we have to think, okay, if I look in the mirror, I will see my face. Pero podríamos decir también que cuando me miro al espejo yo voy a ver mi cara, ¿no? But I won't see me. Pero no me voy a ver a mí mismo. Or if somebody takes a photograph of you, you say, there, that's me. Si alguien te toma una foto, tú muchas veces dices, ese soy yo, el de la foto. But it's not really, it's an image of my body. Pero no soy en realidad yo, es como una imagen de mi cuerpo. But we use this language and we say, oh, that's me. Pero utilizamos este lenguaje, ¿no? Y decimos, bueno, ese soy yo, o soy yo, ¿no? So we don't really differentiate in terms of our sense of identity between soul and body. Y realmente nosotros, en términos de nuestra identidad, no solemos diferenciar cuerpo y alma. So this is why it's a question. Do I have a body or does my body have me? Así pues, esta es una pregunta importante, ¿no? ¿Yo tengo un cuerpo o el cuerpo me tiene a mí? Because with the glasses it's very clear that I own the glasses, not the glasses own me. Porque con las gafas está muy claro, ¿no?, que yo poseo unas gafas, no son las gafas las que me poseen a mí.
But some people have such a relationship with objects that it looks like the person is a slave to their property. Pero a veces hay personas que tienen una relación con los objetos que parece que la persona se convierte como en un... Problem. Eso es como también un problema psicológico. Because you have put matter in higher position than spirit. Porque representa que uno ha puesto como la materia en una posición más elevada que el espíritu. Now, all of us live in families, so we have a mother, a father, sisters, brothers, children, dogs, cats, cars, house, so many things. Some of them are living, some of them are not living. Todos vivimos en relación pues a una familia, tenemos hijos, tenemos padres, tenemos hermanos, tenemos casa, tenemos objetos. Algunas de estas cosas de las que poseemos, algunas son que tienen vida y otras no tienen vida. So sometimes you are very attached to those things or those people. A veces lo que sucede es que uno está muy apegado a esas cosas o a esas personas. And you develop an emotional dependence on people or places or objects. Y uno desarrolla una dependencia emocional en objetos, personas o lugares. So emotions are a very important part of your experience. Y las emociones suelen ser una parte muy importante de nuestra experiencia. So if you love someone, Así pues, si amáis a alguien, you want them to be around you. queréis que esté cerca de vosotros, You ¿no? want them to be well, you want them to be happy. Queréis que estén bien, queréis que estén felices. And if something bad happens to them, you feel like something bad happened to you. Y si algo malo les sucede a ellos, es como si os sucediera algo malo a vosotras. And if one of those people dies, you feel very upset. Y si una de esas personas muere, pues uno quizás se siente como muy trastornado, muy afectado. If you don't love them, you're not much upset. Si no las amas, no te sientes quizás tan afectado, ¿no? Tan perturbado. If your relative dies, it's a big thing. If somebody else's relative dies, it's not a big thing. Si un pariente cercano tuyo muere, es una cosa como muy importante. Si otro que quizás no es tan cercano a ti, otra persona muere, quizás eso no es tan importante para ti, no es tan relevante. So where do feelings live? Así pues, ¿dónde viven esos sentimientos? ¿Dónde residen? Usually people say, in my heart. Y normalmente lo que dicen las personas o decimos es en mi corazón, ¿no? Eso está en mi corazón. But actually your heart is an object which is for pumping blood. Pero en realidad vuestro corazón podríamos decir que es como un objeto para bombear la sangre. From a biological point of view. Desde un punto de vista biológico. But when you feel something very intensely, you tend to feel it in your heart. Pero cuando sentís algo muy intensamente, podríamos decir que lo solemos sentir en el corazón. You know? So you have a big spectrum of feelings, very negative to very Y positive. tenemos un gran espectro de sentimientos, desde algunos que son muy positivos hasta otro extremo que son negativos. And when you feel something, there is an impact on your body. Y cuando sentís algo, también hay un impacto en vuestro cuerpo. One example that is frequently mentioned is that when you have tears, tears of sorrow are salty and tears of happiness are sweet. Un ejemplo que se suele mencionar es que cuando tenéis lágrimas, las lágrimas de felicidad suelen ser dulces y las lágrimas de sufrimiento suelen ser saladas. How come? ¿Cómo es posible eso? ¿Qué lo hace? Because you have the lacrimal ducts and glands, which job is to create tears. Porque tenemos como un sistema, ¿no?, de lágrimas en el ojo, pues que su función es crear las lágrimas. So who tells the body to create sweet tears or salty tears? ¿Quién le está diciendo al cuerpo que cree lágrimas dulces o saladas? ¿Quién se lo está diciendo? So can my heart tells them or my brain tells them? Y uno puede decir, bueno, se lo dice mi corazón o mi cerebro se lo dice. So where is your consciousness? Pero ¿dónde está vuestra conciencia? So a lot of people say, well, it must be somewhere around in the brain. Y mucha gente dice, bueno, tiene que estar en algún lugar en el cerebro.
You don't feel things in your brain, you feel them in your heart. Pero no sentís las cosas en vuestro cerebro, sino que las sentís en vuestro corazón. So it's complicated. Es un poco complicado, ¿no? So where are you in your body? Así pues, ¿dónde estás tú en tu cuerpo? ¿Dónde te podrías situar? ¿Dónde te podrías estar ubicado? And most people say, well, I'm up here somewhere. Y algunas personas dicen, bueno, estoy aquí en algún lugar aquí estoy, en la cabeza, ¿no? Because this is where you do your thinking, I think here. Porque aquí es donde que nosotros hacemos nuestro pensamiento, ¿no? Y digo, bueno, yo pienso aquí, ¿no? Now you don't think with your elbows. No, uno no piensa con sus codos, ¿no? Con sus brazos. And if you're trying to think, all your attention goes here. I'm trying to think, I'm trying to remember, it's all in here. Si uno dice, estoy intentando recordar, estoy intentando pensar, como que toda la energía parece que está concentrada ahí en el cerebro. How about you feel over here? Cuando sentimos, decimos aquí, ¿no? En el corazón. Well, some people they feel in their stomach. O hay personas que dicen que lo sienten en sus estómagos. But they don't feel in their knees. Pero en las rodillas no. So there is, kind of link between the consciousness and the material body that we have. Hay como una conexión entre la conciencia y el cuerpo material que tenemos. Now, sometimes you have a good day and sometimes you have a bad day. A veces uno tiene un buen día y otros días tiene un mal día. Why? Why is it like that? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué pasa eso? You will create a number of reasons. Podríamos decir que puede haber un número de razones que suceda. But on some days, that particular reason makes you feel bad, and on other days, that particular reason does not make you feel bad. Pero hay quizás días en las que una razón en particular nos hace sentir mal y hay otros días que esa misma razón pues nos hace sentir tan mal. So your logic that says, if this circumstance is there, I will always feel bad, it's not true. Y la lógica a veces de que diga uno, si esa circunstancia sucede, eso siempre me hace sentir mal, no siempre es cierto eso. Complicated. Es complicado, ¿no? So why am I telling you all these things? Bueno, ¿y por qué os estoy explicando todas estas cosas? It's because it's very helpful if we can take a position about all this, because we are responsible for ourselves. Porque yo creo que es muy importante que podamos tomar una posición en todos estos temas, porque eso puede ser de mucha ayuda para nosotros mismos. So when there is uncertainty about things, you have to take a position. Cuando hay incertidumbre acerca de ciertas cosas, uno tiene que tomar un posicionamiento. And it doesn't matter which position you take. Y no importa cuál sea el posicionamiento que toméis. But when you take a position, then you make an assumption that by taking that position it's the correct position and everything will operate properly with that position. Pero lo que sucede es que cuando uno toma como posicionamiento, pues uno sabe que de acuerdo a ese posicionamiento, pues va a suceder una serie de cosas, vas a ver las cosas de una cierta manera. But if it doesn't work, then you may say, okay, let me try taking a different position. Pero si ese posicionamiento no funciona, quizás uno se replanteará, bueno, decir, déjame ver otra perspectiva. So you have two possible positions, according to me. Either you could say, I am a body and I have a soul, or you could say, I am a soul and I have a body. Podríamos decir que hay en este tema que estamos tratando dos posicionamientos fundamentales. Uno es decir que soy un cuerpo que tiene un alma, y otro es decir que soy un alma que temporalmente habita en un cuerpo. So if I say I am a soul and I have a body, it means I am immortal and my body is temporary. Si decimos yo soy un alma y tengo un cuerpo, entonces podríamos decir que el alma es inmortal y el cuerpo es temporal. If I take the opposite side, it means I am temporary and my soul is permanent. So who's going to own it when I'm gone? Así, si tomo el posicionamiento contrario, podríamos decir, bueno, mi cuerpo es temporal, mi alma es inmortal, entonces ¿quién la va a poseer una vez yo deje el cuerpo? ¿Quién se va a hacer cargo de ella? So if you say I am a body, si decís yo soy un cuerpo, I am an object. Estamos diciendo que soy un objeto. Because a body is an object. Porque el cuerpo en realidad es un objeto. It's made up of 70% water. Está hecho el 70% de agua. Right? ¿Sí?
The planet Earth is the same thing. El planeta Tierra es la misma cosa. So the relationship of matter on the planet or matter in a human body is the same. La relación con el cuerpo humano o la relación con el planeta podríamos decir que es similar. So that's why we live here, not somewhere else. Por eso estamos viviendo aquí y no vivimos en otro planeta. Because whatever we need for the body is here. Porque cualquier cosa que necesitamos para el cuerpo podríamos decir que está aquí, en este planeta. So we say this is home. Entonces decimos, bueno, esta es nuestra casa, aquí es nuestra casa. And if we go back to Einstein, he said matter can never be destroyed or created. Y si volvemos al enunciado de Einstein, que decía que la materia no puede ser creada ni destruida, So that means all of this is forever. significa que todo esto pues quizás existe para siempre. And it keeps changing. Y lo que sucede es que sigue cambiando. So there was one scientist who said, okay, is it true that the laws of physics began with the Big Bang? Hay unos científicos que dicen, bueno, es cierto que las leyes de la física se iniciaron con el Big Bang. From a scientific point of view, this is not possible. Desde un punto de vista científico podemos decir que eso no es posible. And so there are very unanswered questions when you look at everything from exclusively physical point of view. Y hay cosas que muchas veces que aún no están resueltas si lo miras solo de un punto de vista, podríamos decir, material o científico. So then you ask yourself, what is the purpose of my life? Y uno se podría hacer también la pregunta, y bueno, ¿y el propósito de mi vida cuál es? Usually people say happiness. Mucha gente a veces dice, pues bueno, ser feliz, ¿no? Is that good? Sí, es una respuesta buena. And then happiness is not just the emotion of feeling happy, because that's very temporary. La felicidad no es solo la emoción de sentirse feliz unos momentos, porque eso es muy temporal. But happiness can also be defined as you have enough money, you have good health, and you have good relationships. Pero la felicidad a veces también se puede definir como que tengas buena salud, tengas riqueza, tengas buenas relaciones. Is that okay if you have all that? ¿Estaría ok si tuvierais todo eso? And if you have bad health, this will diminish your happiness. Si uno tiene, podríamos decir, una salud mala, eso podemos también decir que hace disminuir quizás la felicidad. If you have bad relationships you don't like. Si tienes malas relaciones, eso tampoco te gusta, o tampoco nos gusta. If you don't have enough money, this is also not okay. Si no tienes suficiente dinero, tampoco está bien eso, tampoco es bueno. It's important. Así pues es importante. So why is it that some people have all these things and some people have relatively none of those things? Porque algunas personas pues tienen estas cosas que hemos mencionado y otras no las tienen. You cannot answer that question by the laws of physics. No puede uno responder esas preguntas simplemente con las leyes de la física. You can say, okay, well, this person is stupid. Uno podría decir, bueno, es que esta persona es estúpida. So how do you know this person is stupid? ¿Y cómo lo sabes tú que lo es? Because he does things which are against his best interest. Quizás podríamos decir que hace cosas que van en contra de sus mejores intereses. So that's a psychological problem. Eso entonces es un problema psicológico. Why does a person take drugs, for example? Everybody says you should not take drugs. Well, lots of people take drugs. Porque las personas que toman a veces drogas, ¿no? Decimos que no deberías tomar drogas, pero muchas personas las toman. Definitely against their best interest. Definitivamente están yendo en contra de sus mejores intereses. If you take drugs, you lose your money, you lose your health, and you lose all your relationships. Si uno toma drogas, pierde pues su dinero, su salud y sus relaciones. And then you die. Y luego se muere. Well, first you become crazy and then you die. O primero uno se vuelve loco y luego se muere. So that's a completely meaningless life. Eso sería, podríamos decir que ha sido una vida como sin sentido. ¿Sí? So
if you don't have any meaning in your life, it doesn't feel right. Si uno no tiene como un sentido en su vida, no se siente eso como algo correcto. So meaningfulness is important. Sí, pues como que tener un sentido de vida es importante. You say sentido. Y a meaning es Sentido. sentido. But to me, meaning is a philosophical thing. Pero para ella dice sentido es un aspecto psicológico. Purpose, propósito. You could Purpose. say purpose, that may be okay. Quizás sería mejor decir propósito, tener un propósito de vida. Say, why am I here? O sea, sería la pregunta, ¿por qué estoy aquí? No reason? No hay razones, como un azar. Okay, then bye-bye. Entonces, ok, bye bye, nos vamos. That's a reason for suicide. Eso quizás podría ser entonces una razón para el suicidio. Si And no, everybody says that suicide is a bad idea. mucha gente dice que el suicidio es una mala idea. So why should I be alive? Pero también uno se podría preguntar, bueno, ¿y por qué debería seguir con vida? Because you have to be happy. Y te dirían, bueno, ¿por qué tienes que ser feliz? So just to have, in Christianity there is a very important statement that Jesus Christ had made that people cannot live on only bread. En el cristianismo hay una afirmación que hizo Jesucristo que dijo que, si lo digo bien, que el hombre no puede vivir solo de pan o solo de Man, anybody, human being, cannot live means getting money, health and good relation is not enough. O sea, que vivir solo para trabajar, comer, tener relaciones no es suficiente para un ser humano. So you have to have what I call meaning. It has to be meaningful, otherwise why? Uno tiene que tener como ese sentido, ese propósito, ¿no? Si no, de otra manera, ¿para qué? ¿Para qué estás aquí? So for many people, their family gives them meaning. Para muchas personas, pues su familia les dan como un sentido de vida, un propósito de vida. But for some people, they want something else. Algunas personas quieren alguna otra cosa, quieren más. And this is where you go into the spirituality. Y ahí es como uno también pues entra en la espiritualidad. Where you start to want to know, okay, what is my eternity, what is my immortality, what is my connection with God, what is all this? Porque uno entonces empieza a querer saber y preguntarse, bueno, ¿cuál es mi identidad? ¿Cuál es mi eternidad? ¿Quién es Dios? ¿Para qué estoy aquí? Otherwise, there's no difference between a human and an animal. Si no, de otra manera podemos decir que no hay diferencia entre un ser humano y un animal. Right? ¿Sí? But we do not think that we are animals, right? Pero nosotros no pensamos que somos animales, ¿verdad? But the biologists say, yeah, you're mammals. Pero los biólogos sí dicen, no, sí, vosotros sois mamíferos. Somos mamíferos, ¿no? Los biólogos dicen. You know? So it's like not okay. Pero podríamos decir que eso es como que nos suena correcto, ¿no? And this is one of the reasons why there is a question of spiritual psychology. Y así podríamos decir que eso es como porque lo que hay la pregunta de la psicología espiritual. Because psychology, according to the meaning of the word, means knowing about the soul. Porque la psicología quiere decir, de acuerdo al significado de la palabra, el conocimiento acerca del alma. So going back to the drug addict, why does a person become a drug addict? Because of trauma. Y uno podría decirse, bueno, porque una persona se vuelve drogadicta, a veces pues sucede porque ha tenido algún trauma. Why does a person become a criminal? Because of trauma. Porque una persona se convierte en un criminal, también porque ha tenido algún trauma. You can check. Anyone, go back to the origin of why they have these problems and you find there is trauma in there Y uno somewhere. podría ir averiguando, investigando, porque una persona a veces hace esas cosas y también probablemente llegaría a algún punto en que esa persona ha tenido algún trauma en su vida. You can have like a
physical accident, that's also called trauma. Puedes tener también quizás un accidente físico, eso también crea un trauma. Or you're very young and your parents die, that's a trauma. O tú eres muy joven y tus padres fallecen, pues eso también crearía un trauma. And it's physical trauma, it's psychological trauma. Un trauma físico, pero quizás también un trauma psicológico. And many people, they experience childhood trauma. Y muchas personas experimentan lo que podríamos llamar trauma en la infancia. Because the child is very sensitive. Porque un niño, un bebé, un niño es muy sensible. Some people think that a child is an object. Algunas personas piensan que un niño es como un objeto. Some people take, for example, go to another angle. The dog. How many of you have a dog? Tomamos otro punto de vista y pensemos, por ejemplo, en un perro. ¿Cuántos de vosotros tenéis un perro? Nobody has a dog. ¿Nadie tiene un perro aquí? Okay. So a friend of mine was a journalist with Canadian Broadcasting. So he did a survey. Un amigo mío, periodista, hizo una investigación. And he wanted to find out what is the opinion of people about whether the dog has a soul or not. Y quería averiguar un poco en esa encuesta de si la gente creía que un perro tenía un alma o no, si tenía alma o no. The result was quite interesting. Y el resultado fue bastante interesante. Because all the veterinary doctors said no, dog has no soul. Porque todos los médicos veterinarios dijeron no, el perro no tiene alma. But all the owners said yes, he has a soul. ¿What? The owners, the dog owners said yes, of course he Pero has a soul. los propietarios del perro decían, por supuesto que el perro tiene un alma. You Yo think? pienso que el perro no es mío, es de mi hija, pero para mí que tiene. For her, it seems that it has a soul, Yeah, the dog of... you have a relationship with the dog. Porque tú tienes como una relación con el perro. Sí, eso me pasa. And when you come home, he wags his tail and he's happy. Y porque cuando llegas a casa le acaricias y está como feliz, como está contento. And if something bad happens to you, he gets upset. Y si algo malo te pasa, él también a veces se perturba, se afecta. So he's behaving as if he has feelings and sensitivity and consciousness and he cares about you. Se comporta como si tuviera sentimientos, sensibilidad, conciencia y como que se preocupa por ti. For the vets, it's just a body to be fixed. Para los veterinarios es como un cuerpo que se tiene que reparar. So when you analyze all these things, Cuando uno analiza todas estas cosas, eventually decide, am I a being or am I an object? uno puede quizás hacerse la pregunta, bueno, ¿en realidad soy un ser o soy un objeto? What do you think? ¿Qué pensáis? Yo tengo una nieta de 10 años y dice que su vida sin un perro no tiene sentido. She has needs that she said that without a dog is 10 years old and without a dog his life doesn't have meaning. Well, that's kind of important Eso dice. Es bastante interesante, ¿no? Esto que comentas. because he needs a relationship of love with the dog. Porque necesita como 100% loving. la relación de amor con su perro, ¿no? Necesita de esa relación de amor con su Una perro. perrera lo tiene. Fue como una perrera. Ella es belga, mi nieta es belga. Very much Spanish. His niece is from Belgium and he got this dog from homeless dog from Yeah. somewhere, no? Yeah. So So you create, a being relates to a being. es como si uno pues creara una relación en la que pues un ser se relaciona con otro ser. An object doesn't relate to another object. Un objeto no se relaciona con otro objeto. This table doesn't care if I break it or leave it or love it or not love it. It has no feelings. Esta mesa no le importa si la amo o no la amo, la rompo, no tienes ningún sentimiento. So this is the difference. Sí. And feelings are, there's an effect
of the feeling on the body, but the origin of the feeling is in the soul. Pero podemos decir que hay un efecto de los sentimientos sobre el cuerpo, pero los sentimientos surgen del alma. And this person that you are, who thinks and feels and relates and experiences happiness and sorrow and all of these things, that one is eternal and immortal. Y esta persona que siente, que piensa, que tiene sentimientos, pues podríamos decir que ese es quien eres, es el alma inmortal. That means it's important. Lo cual quiere decir que es importante. So then how do you care for your soul? ¿Y cómo uno puede cuidar su alma? And this is where spiritual psychology comes in. Y ahí es como podemos decir donde entra la psicología espiritual. Because the more you understand your soul, easier it is to take care. Como más uno entiende su alma, más puede cuidar de ella. You know, you have to take care of your body. Por supuesto uno tiene que cuidar su cuerpo. It means you have to give it food, water, exercise, sleep, this, that, so many things. Tienes que darle comida, descanso, ejercicio, ¿no? Todas esas cosas. And if you do not take care for your body, it will get sick or it will die. Y si uno no cuida su cuerpo, pues acabará enfermándose o muriendo. So you have an instinct for survival, Sí, pues uno tiene como un instinto de supervivencia which makes you look for food and drink and shelter and all these que things. te hace que, pues, que uno busque pues comida, bebida, vestido, tener un techo. And sometimes when a person is very sick, if they have the will to live, they will live. If they give up the will to live, they will die. Y hay veces personas cuando llega a cierta edad que si tiene voluntad de vivir, quizás seguirá viviendo, pero si pierde el deseo de vivir, pues quizás muera más pronto. So the more you have a sense of meaning, more you have a will to live. Más como tiene un sentido de propósito, más tiene voluntad de vivir. So this is part of your intelligence, part of your mind, part of your spirit. It's all to do with the soul. Eso todo es parte como de tu inteligencia, de tu alma, de tu mente, que está todo relacionado con el alma. So when you experience trauma, it hurts the soul very badly. Pero cuando uno experimenta trauma es como si eso golpeara muy fuertemente al alma. You see, but psychologists mostly don't know about that. Pero muchos psicólogos no conocen acerca de eso, Because they study in the universities which are scientific. porque estudian en universidades que podríamos decir que tienen un enfoque científico. And so they say, oh, yeah, I can see something in your brain. Yeah, that's terrible. Y te dicen quizás, no, pues puedo ver algo en tu cerebro. Uy, sí, sí, eso es algo muy malo. So I'll give you some chemical and you'll be fine. Te daré algún producto, algún químico, ¿no? Una medicina y ya te pondrás bien. So that affects your brain, but doesn't affect your soul. Eso quizás tiene un efecto sobre tu cerebro, pero no tiene efecto sobre el alma. You see, so the chemical medicine is not useful. La medicina a nivel químico no es del todo útil So para el alma. then you get therapists, right? Y luego pues quizás tenemos terapeutas. Right. So the therapist is dealing with your psychological problems. El terapeuta quizás pues trata con tu problema psicológico. So what happens when you go to a therapist is he will say, how are you, what is happening, what do you feel, they talk. Quizás cuando vas a un terapeuta pues te dice, bueno, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que te ha pasado? Quizás pues hay básicamente un diálogo, ¿no? Una conversación. And they want to know, are you depressed, are you these different categories of mental illnesses. Y quieren saber un poco pues qué te pasa de diferentes tipos de enfermedades mentales. ¿Estás deprimido? ¿Estás ansioso? And then they give you chemical medicine to make you quieter if you're too noisy or to Y quizás te dan if también you're too quiet. algún tipo de medicina a nivel físico, químico, para pues animarte si estás como demasiado apagado o si estás demasiado excitado, algo pues que te calme. Which is exactly the same as a drug. Lo que podemos decir que es lo mismo que una droga, lo que hace una droga.
then you become addicted. Y luego uno se acaba convirtiendo adicto a esas pastillas o lo que uno esté tomando. So you go round and round, no result. Y uno sigue dando vueltas y vueltas a veces y no obtiene como ningún resultado. So what do we know about God? What? What do we know about God? ¿Qué es lo que sabemos acerca de Dios? Something. I- Something definitely. I mean, most people say, they say God is good. Mucha gente dice, pues Dios es algo bueno, es un ser bueno. So that's already good. Eso ya es algo bueno. Then usually they say God is very powerful. A veces también normalmente dicen, Dios es muy poderoso. And if you don't know something and nobody knows something, you say, well, God knows. Y si no sabes algo, pues al final lo acabas diciendo, bueno, entonces Dios ya lo sabe, ya lo sabe. And where is God? ¿Y dónde está Dios? Somewhere up Allá, there, a algún lugar, allá arriba, but not physically. pero no está ahí físicamente. If it were physical, it would be on some planet somewhere. Si estuviera físicamente en algún lugar, estaría en algún planeta, en algún sitio, en algún planeta. So they go check a few planets and see. Y van a revisar quizás algunos Anybody planetas there? para ver si lo encuentran por allí. They know very well they wouldn't. No, they will not find God on any planet. No van a encontrar realmente a Dios en ningún planeta. Sometimes they think there may be some aliens on another planet, Quizás a veces piensan que hay algunos extraterrestres en otros planetas, but they don't think those are God. pero no creen que esos sean Dios. So how do you have access to God? ¿Cómo uno puede tener acceso a Dios? So usually the religious people say, well, you have to pray. A veces lo que dicen pues las figuras religiosas es que uno tiene que rezar, tiene que orar. So they say, okay, God, will you take away my sins, please? Y le decimos a Dios, bueno, por favor, llévate mis pecados, ¿no? Elimina mis pecados. So he takes them away on Sunday, and Monday you can start again doing new ones. Y quizás se los lleva el domingo y el lunes ya puede estar cometiendo otros. So that's quite useful. Eso puede ser bastante útil, quizás, But it doesn't make much sense. pero no tiene demasiado sentido. And then there are, if you study a little more deeply, there's a book more information about God. Pardon? If you study? If you study more deeply, you get more Si uno information. estudia con más profundidad, uno pues quizás obtendrá más información, ¿no?, acerca de quién es Dios. There's quite a lot of statements which say God is light. Hay muchas afirmaciones que dicen que Dios es luz. Right? Have you heard that? ¿Habéis quizás oído alguna vez eso? ¿Sí? And they have this symbol of light in the church next to the crucifix, behind it or in front of it. Pues a veces hay este símbolo de la luz, ¿no?, cerca de la iglesia, detrás de las imágenes del crucifijo u otras imágenes, hay esa imagen de la luz. And so that's not like sunshine, Pero eso no es como la luz del sol, podríamos decir. different kind of light. Es un tipo diferente de luz. And that they also say God is invisible. Pero también dicen que Dios es invisible. So it's not possible to be invisible and light, Pero no es posible ser invisible y a la vez ser luminoso. right? ¿Sí? No, ¿Sí o no? it's tricky. Tiene su truco eso, ¿no? Tiene su intríngulis. Because there is also the possibility of invisible light. Porque también hay la posibilidad, podemos decir, de una luz invisible. Because the soul is also called light. Porque al alma también se le denomina o se le llama luz. ¿Sí? Have you heard of something called the spark of life? ¿Habéis oído mencionar alguna vez lo que llaman como la chispa de la vida? You heard that? ¿Habéis escuchado esa expresión? Yeah. So spark is light. Como que una chispa es como luminosa, es luz. So there are many cultures who consider that there is this non-material light, which is spiritual light. Hay muchas culturas que consideran que existe esta luz no material que es como una luz espiritual. So in Christmas, you have Christmas tree with lots of lights on it. En Navidades pues, hay árboles de Navidad y verdad que tienen muchas luces, ¿verdad? What is this? ¿Y qué significa? ¿Qué significado tiene eso?
Vida. Well, Life, ¿no? it's a symbol of humanity, Es el símbolo de la humanidad, because human beings come in family trees, porque los seres humanos viven como en árboles de familias, ¿no? right? And every person is a light on the tree. Y cada persona es como una luz en ese árbol. That's why you have Christmas, Y por eso celebramos también Navidades, with a Christmas tree. con un árbol de Navidad. Otherwise, in the Bible, there's nothing about Christmas trees. Porque en la Biblia no menciona nada acerca de árboles de Navidad. You have a tree with an apple, a bad idea. ¿Ah? There's a tree with an apple. Hay un árbol con una manzana Don't eat that apple. y que menciona eso, ¿no? Que no comas esa manzana, dice, ¿no? La Go in escritura. the grocery store, you can eat those apples, but not that apple. Si vas a las tiendas donde venden manzanas, esas las puedes comer, pero no la de ese árbol. No puedes comer la manzana de ese árbol. Many people, they have Apple computers. They're okay too. Y hay muchas personas que tienen ordenadores que se llaman Apple, ¿no? También. Right? Manzana, ¿no? Que quiere decir So manzana. this is the tree of knowledge. Eso que simboliza el árbol del conocimiento. Dangerous. Así, peligroso eso. Because if you know too much, that's good or not good. Porque si sabes demasiado, quizás eso puede ser bueno, pero quizás puede que no sea tan bueno. This is a very famous story. Esa es una historia muy famosa, ¿no? La del árbol, ¿no? Del paraíso, ¿no? Del manzano. And if you eat that apple, you will know that you are naked. Y si comes esa manzana, tú vas a saber que estás como desnudo, decía. So what does this mean? ¿Qué significa esto? ¿Qué significado tiene? It means Significa that you start to identify yourself as a human body. que te empiezas a identificar a ti mismo como un cuerpo humano And your spirit has fallen into matter. y que como que tu espíritu ha caído en la materia, ¿no? O sea, como identificado con la materia. Then you start having psychological problems with that. Y a partir de eso uno empieza a tener quizás problemas psicológicos. So one aspect of spiritual psychology is we have to return to a condition where you are very spiritually conscious and you transcend materialism. Uno de los aspectos de la psicología espiritual es que uno tiene que retornar, que tenemos que retornar a ese estado de conciencia espiritual, Return to that, you transcend. trascender y retornar a ese estado de conciencia espiritual, It ¿no? means you are aware that you are immortal. O sea, que seas consciente, que te vuelvas a hacer consciente de que eres inmortal. So when you have the crucifixion of Jesus Christ, what do they say about it? Cuando hay la crucifixión de Jesucristo, ¿qué es lo que dicen acerca de ello? They say he conquered sin and he conquered death, Dicen que conquistó el pecado y conquistó la muerte. right? ¿Sí? And he rose again. Y luego volvió a como resucitar. Right? And then he became like a body of light. Y luego se convirtió luego como en un cuerpo de luz, luminoso. And all these disciples got flames on their head. Y todos sus discípulos como que tenían, ¿no?, unas llamas en su cabeza, sobre su cabeza. What is ¿Sí? this? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significado tiene todo ese simbolismo? This is a soul who is contact with God. They have a flame on their head. Esa es un alma que como que ha tenido su contacto con Dios, o tiene contacto con Dios, y por eso es la llama en la cabeza. ¿Sí? Do you want that? ¿Queréis eso? Because what do you get from God? Porque ¿qué va a conseguir uno de Dios? ¿Qué es lo que obtenemos de Él? Peace. Paz. You like peace? ¿Os gusta la paz? Love. Amor. You like love? ¿Os gusta, no? But spiritual peace, spiritual love. Pero amor espiritual, paz espiritual. You get power. También obtienes poder.
See, because you need power to handle all the problems of life. Porque necesitamos poder para manejar los problemas de la vida. Right? So if you have peace, love, power, purity, Si tienes paz, amor, pureza, and internal bliss, hay como una dicha a nivel interno. then you can handle any problem. Entonces puedes manejar cualquier problema. So God is extremely useful as a resource. Como recurso, Dios es extremadamente útil. But you need to be able to make contact so that you can take that. Pero debemos ser capaces de crear contacto con Él de forma que podamos atraer, ¿no?, esa energía. As long as you are in material consciousness, you're on a different level. Si mientras estamos en una conciencia más material es como si estuviéramos en un nivel diferente. And you have no peace, no love, no power, no purity, no bliss, lots of problems. Entonces puede ser que no haya ni paz, ni amor, ni felicidad, ni poder y haya muchos problemas quizás. Because no contact with the spiritual dimension. Porque no hay contacto con la dimensión espiritual. So since you gradually understand I am a spiritual being with a physical body, then you can have spiritual and physical access, both. Mientras yo vaya tomando esa conciencia de que soy un ser espiritual, de que estoy habitando este cuerpo y tengo este cuerpo, tengo más posibilidad de poder acceder a esa energía de Dios. So, do you think that this is your right? ¿Creéis que eso es vuestro derecho? Is your right? ¿Creéis que tenéis un derecho a eso? Oh, yes. Sí. Por supuesto, ¿no? So, the more you understand about this, more you can claim your right. Como más uno entiende acerca de esto, más puede reclamar ese derecho. See, so God says, make contact with me, be in my remembrance. Dios dice, crea contacto conmigo, ¿no? Estate en mi recuerdo. And you say, I don't know where you are. I can't, where do I plug in? Pero dice, oh, yo no sé dónde estás, ¿dónde me enchufo? ¿Dónde me conecto? So he says, come to my level. Entonces Él nos dice, ven, sube como a mi nivel, ¿no? Elévate a mi nivel. Don't just stay in matter only. No estés solo como en lo material todo el tiempo. Because you're a spiritual being in a material body on the material earth with lots of other spiritual beings in physical bodies on the earth. Porque eres un ser espiritual en un cuerpo material, en un mundo material, que estás relacionándote con otros seres espirituales que están en sus cuerpos físicos en un mundo material. And then you will be able to see that the person who you're looking at is someone close to you because you are spiritually connected. Y entonces podrás ver a otras personas que están también cerca de ti, las podrás ver que estás conectado espiritualmente con ellas, ¿no? Porque las verás también como almas. So if there is a problem, obviously there are lots of problems, Si hay problemas, que obviamente siempre hay muchos problemas, but suppose somebody betrays you. Betrayal is very normal. supongamos que alguien te traiciona, ¿no? Algo que suele suceder con frecuencia, muy normal. ¿Sí? So you get very upset when somebody betrays you. Y quizás cuando alguien te traiciona, pues te perturbas, te trastornas, te enfadas mucho. And you say, this is a very bad person, Y tú entonces dices, es una persona muy mala, and they did a very bad thing, me hizo una cosa muy mala. so I have to make them suffer, Y dices, les tengo que hacer sufrir. and then everything will be good. Y entonces todo se pondrá bien. That's illogical. Eso no tiene lógica. It won't be good, No será bueno eso, no pondrá las cosas bien. because you have a lot of psychological dependency on that person not betraying you. Porque tenías como mucha dependencia psicológica de esa persona de que no te fallara, no te traicionara. That's the problem. Ese es el problema. If you are having access to God, purity, peace, power, love, bliss, and somebody betrays you, it's not your problem, it's their Si problem. tienes acceso a Dios, si tienes ese acceso a su paz, a su pureza, a su poder, si alguien te traiciona, eso no va a ser tu problema, será el problema del otro. And
that means you don't accept to suffer because of somebody else's sin. Y entonces lo que vas a decir es que no vas a aceptar sufrir por el pecado que comete otro. No vas a tú a sufrir por eso. It makes more sense. Tiene más sentido, ¿no? So what will happen to the person who does a sin and you do not suffer for that person's sin? ¿Y qué le sucederá a la persona que quizás pues, ha cometido un pecado, un error, y tú no sufres por eso? That means that person will feel their own sin. Quiere decir que esa persona va a experimentar las consecuencias de su propio pecado, de su propio error. And they will they'll have to deal with it Y tendrá que manejar eso, tendrá que tratar con ello. because it disturbed their conscience. Porque eso también va a perturbar su conciencia. And you are perfectly okay. Y tú puedes ser que estés perfectamente bien, ¿no? Si no has tomado sufrimiento de esa situación. That means you don't have a psychological problem. Entonces quiere decir que tú no tienes ese problema psicológico. The other person may have one. La otra persona puede que tenga uno. So he will have to ask himself, okay, why did I betray my beautiful, lovely wife? Y uno podría entonces hacerse la pregunta, bueno, ¿y por qué yo pues traicioné, fui infiel a mi maravillosa esposa? Oh, because I'm stupid, that's it. Y uno se va a decir a sí mismo quizás, pues bueno, porque soy estúpido, ¿no? Y esa es la razón. Right? ¿Sí? So, get sensible, stop being stupid. Y así pues ser sensatos, ¿no? Y no seáis tontos. This is better because otherwise it's too much suffering. Si no, eso es mejor, porque si no lo que sucede es que hay demasiado sufrimiento. But if you have no access to God, you can't do that. Pero si uno no tiene acceso a Dios, no lo puede hacer eso. So God is actually a very good resource. Así pues Dios es como un recurso, ¿no? Muy importante, muy bueno. And then you have to create a good quality relationship. Y luego uno tiene que crear pues una relación buena, de calidad. So I don't know whether I told you anything about the topic that we were supposed to talk about. No sé si os he contado nada acerca del tema que se supone que os tenía que hablar. Anyway, Bueno, 8 o'clock now. son las 8 ya, tendríamos que terminar. Yes, sí. Sí. Muy interesante. So I have to stop. Sí, pues voy a parar aquí. But I wanted you to just take some time to think about these things maybe in a new way. Quizás quiero que ahora dediquemos unos momentos a pensar sobre estas cosas, quizás de una forma diferente, una meditación. And also to propose to you that you take some time in silence thinking about the light of your soul and the light of God and how they can, sustain each other. Que toméis unos momentos para reflexionar cómo la luz de vuestra alma, la luz de Dios, os pueden como dar como un mantenimiento y uno se puede mantener uno con el otro. Because this spiritual communication happens in silence. Porque esta comunicación espiritual sucede en el silencio. You like silence? ¿Os gusta el silencio? Sometimes too much trouble in the head, but if you think of your light and the light of God and just accept some peace and love and purity, this is very nice. Si uno pues si piensa en su luz, en la luz de Dios y toma y acepta su paz, su poder, pues eso está muy bien, ¿no? So let's take a few minutes just being quiet and thinking about that. Vamos a estar unos momentos pues ahora en ese estado de calmados y pensando un poco acerca de esto.
Om Shanti. Thank you. Gracias. Gracias.